Muchas gracias por invitarnos acá. Mi nombre es Stephen Ferry, soy fotógrafo. Llevo un poco más de 10 años viviendo en Colombia, soy estadounidense de origen, cubriendo precisamente el conflicto armado. Vine por primera vez a Colombia en el 99. Fui invitado por la Fundación Nuevo Periodismo en Cartagena, que fue fundada por Gabriel García Márquez. Y en ese momento me di cuenta por primera vez de la seriedad del conflicto, del impacto del conflicto en la población civil y de mi propia ignorancia acerca de él. O sea, como mucha gente, creo que tenía un esquema en mi cabeza un poco que esta es una guerra netamente sobre la droga. Y muy rápidamente, por los trabajos de los mismos compañeros que asistieron al taller, fotógrafos también, me di cuenta tanto de la complejidad como la seriedad del conflicto. Mis primeros trabajos, mis primeras intenciones, aquí voy a pedir prestado a Shenpei su esquema de información didáctico, los sentidos y la emoción. Mis primeras intenciones fue mucho menos información y didáctico que de pronto ahora son. Me caí en cuenta que había tantas cosas enigmáticas en este conflicto, tanta ambigüedad, que buscaba un lenguaje sugerente. Algunas de las fotografías que muestro ahora de pronto comparten ese estilo de imagen que yo buscaba como fotógrafo. Fui muy influenciado leyendo la literatura. La primera frase de La vorágine, de pronto voy a citarlo mal, pero bueno. Antes de conocer pasión por mujer alguna, aposté el corazón a la violencia y me lo ganó. Aposté el corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esa obra y muchos más me fueron informando y estuve pensando como un lenguaje propio, como digo, basado un poco más en la sugerencia y la ironía. Tengo un libro que se llama Violentología, un manual del conflicto colombiano. En la introducción del libro cuento que el primer guerrillero de las FARC que conocí fue un experto ventrílocuo y me hizo un engaño con voces que me dejó muy confundido. Y todo eso estaba mucho en mi cabeza por un buen rato. Luego empecé a darme cuenta, eso fue a las alturas del 2006-2007, sobre todo cuando se estalló el escándalo de la parapolítica y cuando la información sobre la relación entre la fuerza pública y los paramilitares estaba saliendo a flote, que de pronto tenía que ponerme mucho más en los cuadrantes de la información y la evidencia y menos en mis propios delirios artísticos, por decirle. Y con una beca que tenía de la Alicia Patterson Foundation, empecé a organizar unas presentaciones en forma de PDF, precisamente porque, ¿cómo hago para hacerle más grande? Perdón, ya. Precisamente quería diseñar un instrumento, sobre todo por la información que estaba saliendo gracias al trabajo de los compañeros periodistas colombianos y a los investigadores que estaban realmente investigando la desaparición forzosa en ese momento. Quería hacer un documento que se podría distribuir gratis en este caso, a organizaciones de base, organizaciones de víctimas, organizaciones ONGs, y que se podría acceder más fácilmente en las comunidades afectadas por la violencia que es el caso con un sitio web. Porque como sabemos, en muchos pueblos puede haber más computadoras que hay conexión a internet. Y para leer algo detenidamente, para realmente consultarlo, toma tiempo y eso es plata y de pronto no es fácil. Con un PDF se puede bajarlo y pasarle por medio de una memoria. Lo que aprendí luego en Indonesia se llama sneakerware, de una forma de pasar las cosas lateralmente. Las imágenes que voy a mostrar aquí no son
no son fáciles. Y ese trabajo está basado en un excelente informe que hizo El Tiempo en el momento. Y básicamente trata de la naturaleza de la desaparición forzosa como el crimen que mayormente se entiende por una práctica paramilitar. Aquí estoy incorporando artefactos. Eso es uno horrendo que se consiguió de un celular de un paramilitar que se entrenaba a descuartizar a la gente. Ese es un pantallazo de la Fiscalía del web. Siempre me ha interesado en mi práctica fotográfica de incorporar tanto artefactos y a veces también colaborar con otros fotógrafos en la construcción de un archivo que puede tener un uso general. Esa es la historia de esta señora que Teresita Meléndez se llama. En el momento de la fotografía a la izquierda, aquí estamos en el cementerio en San Onofre. El CTI está exhumando restos humanos, basándose en testimonios que dieron paramilitares en el contexto de justicia y paz. El crimen, como aquí en este público seguramente se conoce muy bien, se entiende muy bien, de la desaparición forzosa es muy particular, deja unos efectos en las familias terribles. Los familiares no pueden hacer el duelo. Es muy importante poder recuperar el cuerpo, tener la evidencia del crimen para finalmente poder cerrar ese capítulo. Y ella en este momento, ella que vemos a la derecha, todavía no está preparada para reconocer la prenda. Su hija en el centro le dice: mamá, usted mismo cosió esos calzoncillos. Y a la derecha es la imagen de Teresita Meléndez cuando empieza a reconocer y empezar su verdadero duelo por su esposo que fue desaparecido por tropas de Alex Cadena. Entonces, este módulo de hacer PDFs me parece muy útil, en parte porque puede beneficiarse de todas las prácticas de diseño que tenemos en la prensa, pero se puede acceder, y lo bonito es que se puede imprimir desde el mismo PDF, se le puede ver en la computadora sin menús y vínculos que distraen, pero también cualquier organización puede imprimir. Cuando estuve montando esto en este momento para verlo, tuve la grata sorpresa de ver que ese documento ha sido impreso 1064 veces ya, desde que lo colgué. Entonces los invito a ustedes, sean individuos o organizaciones, si quieren pueden ir al blog, que es violeontología.com, y hay una sección que se llama Cuadernillos. Ahí pueden bajar esta información. Hay otro capítulo sobre la guerrilla de las FARC y sobre su práctica insignia, si esa es la palabra, del secuestro. De ahí me quedé tan interesado en las posibilidades de cómo hacer llegar esos trabajos a la gente que empecé a investigar la posibilidad de imprimir sobre papel periódico. Finalmente imprimimos este trabajo en la rotativa del Espectador, y me parecía importante simbólicamente también por el papel que ha jugado ese periódico en denunciar la violencia, pero también porque a mí me parece muy importante en este momento que no perdamos el tacto, no perdamos la posibilidad de mirar conjuntamente un trabajo, porque cuando todos estamos con los bichos, yo lo admito, yo tengo uno, pero esta es una forma de recibir las noticias muy individualista. Estuve influido por una conversación que tuve con Antonis Mockus. Estuvimos hablando sobre la forma en la cual la violencia y el conflicto se presenta en la televisión acá en Colombia. Y Mockus me decía que para él la rapidez con la cual los que anuncian las noticias hablan y la falta de pausas entre las noticias, o sea, un trauma tras otro, así rápido,
hace que el público no puede ni siquiera mirarse y dirigir la noticia de forma común. Entonces, esa es parte de la razón por la cual hicimos un trabajo grande sobre un papel periódico y hecho de una forma muy resistente. Está cosido a mano en un taller en Bogotá. Es una forma también para mí simbólicamente de enfatizar que los archivos fotográficos son extremadamente importantes para construir memoria histórica. No sé cuántos de ustedes conocen esa imagen. ¿Algunos? Pocos, ¿no? El problema que uno enfrenta como fotógrafo, digamos, o historiador quizás, en el caso de Colombia, es que Colombia es un país de grandes escritores, y ahí está la fortaleza. Con la excepción de varios artistas en el campo del arte, algunos que han trabajado precisamente con esta imagen, como José Alejandro Restrepo, y del gran reportero Jesús Abad Colorado, que ha trabajado sobre el conflicto. El archivo sobre esta historia de guerra o no existe o se está perdiendo. Y es muy importante que haya imágenes icónicas que pueden marcar la pauta, que pueden servir. Otra pregunta entonces, ¿cuáles de ustedes conocen la foto de una niña desnuda corriendo en una carretera en Vietnam después de un ataque en Napalm, cierto? Bueno, esa fotografía, entre muchas otras, fueron las que yo vi como niño en Estados Unidos. Ahí entendí lo que fue lo bárbaro de la guerra en Vietnam. Y nos quedaron a todos. Es importante que acá en Colombia también haya ese tipo de archivo colectivo, fotográfico, visual. Y esa es la intención de ese trabajo. Fueron los mismos violentólogo que parte de su práctica de estudiar la violencia del siglo pasado fue de recolectar fotografías en el campo, donde fueran, y usaron esa fotografía y otros que tengo en el libro como para denunciar las atrocidades que estaban pasando en el campo en ese momento. Entonces pasé a este paso que era diseñar y publicar este trabajo. Quiero mencionar que tanto la visita como el libro en sí tiene un patrocinio de la Fundación Soros, que está buscando a nivel mundial de una forma muy creativa promocionar formas de usar la fotografía precisamente para integrar la academia, los que están practicando desde organizaciones de base y también ONGs. Y la tercera parte que ustedes espero que puedan apreciar es que se puede, como dije, imprimir directamente un PDF de forma muy económica sobre este mismo papel en forma de exposición. Entonces los invito a ver la exposición. Y también este libro está a la venta con ese mismo subsidio a 30,000. Entonces la idea es que por favor bajen los PDFs, distribuyen. Si quieren, compren el libro, que lo miren, que lo compartan. Y así juntos podemos empezar a fortalecer lo que es el archivo fotográfico del conflicto. Gracias. Muchas gracias. Espera. No, simplemente es para decirles que vayan a la instalación. Sí. Por favor, no acabo de... No. No, unas palabras para terminar, agradecerles aquí a todos los amigos que asistieron a este panel, pero sí me parece muy importante invitarlos ahora a todos ustedes. Yo creo que en unos 20 minutos, media hora, podemos ir a la sala del primer piso del Auditorio Luisa Calvo, donde se va a presentar la instalación de Stephen sobre violentología.
E igualmente la instalación que presenta Shinpei Takeda, Decaimiento Alfa, en el segundo piso, adjunto a la Dirección Cultural de la Universidad. Van a estar hasta el jueves y el viernes. Sí, la instalación de Shinpei va a estar hasta el día jueves, ¿cierto? Y creo que Stephen se va mañana. El jueves. Creo. El jueves también, ok, muchas gracias. Bueno, gracias, Gonzalo. Entonces vamos a hacer una sesión de preguntas o comentarios que quieran hacer respecto a las exposiciones y la presentación que hizo cada uno de los invitados de esta tarde. Si encuentran a bien dirigir la persona que quieran que les responda, o si la hacen de manera general para que cualquiera de ellos responda a cualquier inquietud. Entonces, tienen la palabra. Profesor. Yo creo que es para todos, porque es tanto visual como literario. En este momento, en la televisión colombiana se han transmitido muchas producciones tipo El Capo, etcétera, que hacen apología de la violencia desde el punto de vista del victimario. En últimas, es lo que yo de eso. Yo primero me interesa ese tipo de publicaciones dentro de la televisión colombiana, probablemente el resto de Latinoamérica, específicamente. En México está sucediendo algo parecido. ¿Es para mí? Sí, cualquiera, Ah, ok. si quiere. Pues desde mi punto de vista personal, solamente hablando así, bueno, uno pregunta si esa clase de novelas realmente afecta o no el nivel de la violencia. Al nivel académico, algo yo no conozco estudios que hayan logrado hacer una relación. Es para mí, digo, en términos personales, siempre fue difícil un poco porque haciendo documentación del conflicto y la violencia acá, uno tiene que ser consciente de que Colombia es un país que ha sufrido un estigma terrible internacionalmente. Desde los tiempos de Pablo Escobar, Colombia se conoce en las afueras como un lugar de cocaína y narcotráfico, y no es justo con el país. Entonces yo siempre sentí muy, no sé si es cohibido, quería ser muy cuidadoso con ese tema. Siempre trato de decir que el trabajo que hago es sobre el conflicto, no sobre el país en general. Y muchas veces la gente me acusaba, siendo extranjero, de venir acá para dañar la imagen de Colombia. Y la respuesta que siempre les tenía, si entré en conversación, fue: pero miren ustedes a la televisión colombiana. Si hay algo que le pone mal al país en términos internacionales en este momento, son las exportaciones culturales por parte de la televisión. Pues, yo puedo decir una cosa, creo que es a narrar historia es un acto de como es un poder, ¿no? Creo que a poder narrar una historia es un acto muy político, creo. Entonces hay estas cosas, televisión colombiana, creo que están de una manera, estamos hablando, controlando una percepción de cómo se ve Colombia desde el país entero o desde afuera, o lo que sea. Entonces tenemos que estar siempre muy, académicos tienen que estudiar como un fenómeno, por qué estas cosas está pasando. Y también, pero también en nivel micro, nivel personal, creo que yo siempre he trabajado con estas herramientas, con cada quien, cada persona, para poder contar sus propias historias, ¿no? Y ese poder contar, uno pudiendo contar sus historias, es creo que uno pudiendo también proponer algo en el futuro. Y ese creo que es una cosa, bueno, es un poco diferente que tu pregunta, pero una cosa muy importante de estas
medio de comunicación y usar este medio de comunicación en este nivel humanitario, lo que estamos hablando. Bueno, yo amplío la pregunta tuya a la literatura. Cito tres grandes escritores colombianos que en este momento muy pocos leen. Estaban completamente olvidados o en el caso desconocidos. Son Fernando Cruz López. Acaba de sacar una novela, El Destierro, y hablaba con él y estaba muy contento porque había vendido 10 ejemplares. Roberto Burgos Cantor, La Ceiba de la Memoria, y Enrique Serrano. Son tres escritores que por ningún lado en su obra aparecen estas expresiones de la violencia en Colombia, el desplazamiento, el paramilitarismo, nada. Fernando, las editoriales le hicieron la propuesta: escribe una novela sobre esto de los desplazados y nosotros la publicamos. Entonces la pregunta tuya concuerda a lo siguiente: la violencia, este tipo de violencia que nosotros tenemos, sufrimos, vivimos, padecemos y sobrevivimos de ella, se convirtió en un negocio editorial y cinematográfico. Parece que el colombiano le gustara, el colombiano común le gustara mucho vivir esa situación, que se la enrostren y que se la recuerden a diario, ¿no? Eso se volvió parte de nuestra cotidianidad, y como esa cotidianidad representa una gran teleaudiencia, por consiguiente cualquiera, desde el jabón FAC o Ariel en adelante hasta la mantequilla Rama, cualquiera de esos productos patrocinan esto, porque en el descanso o en el intermedio pues pueden ver los productos y pueden comer mantequilla con arepa, viendo el Capo o viendo Escobar, el patrón del mal, y entonces eso es negocio. Convirtieron eso de los defectos, se hicieron virtudes, y escribir mal o escribir cualquier cosa sobre esto representa un negocio, un enriquecimiento a los guionistas de televisión, a los escritores de este talante, un enriquecimiento inmediato, ¿no? con nuestra enfermedad. ¿Y cómo se hace para desterrar eso? Yo tenía un club de lectura por el departamento, y viajaba con una estudiante que está presente aquí, Jessica Espejo. A ella le decían los estudiantes en San Gil: profesora, ¿por qué nos hablan tanto del matoneo si nosotros no sentimos la necesidad del matoneo? Pero es un programa del Ministerio de Educación. Nosotros hablamos de eso, y a mediodía la ministra en su campaña, el matoneo en los colegios. Entonces decían, el estudiante, digamos, en una población de esta población de Colombia, no siente el matoneo como algo cercano a él, pero por tanta contaminación comunicativa o con tanta contaminación propagandística del Ministerio de Educación, se están motivando a practicar el matoneo. Y la ministra, brillante dentro de su enorme inteligencia que tiene, cree que es una gran campaña en los colegios difundir y que los profesores obligados hablen del matoneo. Entonces, mira la situación tan lamentable de nuestro panorama cultural. Primero, no
quisiera pensar que no somos la excepción y no es el único país donde de una u otra manera se ha mirado de manera utilitarista por el término de rating este tipo de puestas en escena. Hay una serie inglesa que se llama The Take, y es una serie sobre el tema del narcotráfico y sobre el tema del campo, y tiene también muchísima sintonía, ¿sí? Es el tratamiento que se le da en The Take al tema, y que de una u otra manera permite ver cómo afecta al ser humano el fenómeno. Recuerdo, por ejemplo, otra película que fue muy exitosa, Érase una vez en América, que era efectivamente eso, ¿no? El tema también de poner al capo en escena, de convertirlo en personaje protagonista, etcétera, etcétera, pero es adentrarse estéticamente al problema para mostrar cómo se degrada el ser humano a través de ese tipo de prácticas. Y por supuesto no podemos olvidar El Padrino de Mario Puzo y cómo también se convirtió en eso. Por lo tanto no somos, digamos, la excepción. Pero claro, a mí me gustaría muchísimo más ver una telenovela donde se convierta el personaje y se convierta el tema a esta señora en Pereira que conocí, que se dedicó a buscar muertos y escribirle poemas a los muertos. Tiene un libro de 30 poemas que se los ha dedicado a los NNs, ¿cierto? Pero claro, en un país como el nuestro, ese personaje no tendría rating. Entonces estamos hablando de una especie de insensibilidad que estos canales, mirando utilitaristamente el mundo, de una u otra manera están afectando eso, ¿sí? Sería, por ejemplo, maravilloso que hicieran una película sobre este pueblo que se ha construido en términos de convertirse ellos en los familiares de los muertos, como en la novela de José Saramago, Todos los nombres. Es que es maravilloso ver cómo en Colombia se pasó de una ficción, que es el abogado más hermoso del mundo, a convertirlo en realidad. Salir a pescar un muerto y darle a ese muerto un hogar, un nombre, una tumba, y convertirlo además en el espíritu protector, ¿sí? Me parece fantástico. Yo creo que un buen guionista podría hacer de ese tema un excelente trabajo y posiblemente tendría un buen rating. No lo sé, pero yo no puedo hablar sobre el campo y eso porque realmente no desperdicio mi tiempo viendo eso, pero sí leyendo novelas como las que hoy quería tratar. En realidad quería hablar de 5 novelas sobre el tema de las víctimas, donde literalmente nos han dicho: miren, lo primero que hay que hacer es construir tejido de solidaridad. Lo segundo que hay que hacer es no hay que permitir que los muertos vuelvan a quedar silenciados, hay que darle voz a los muertos. Y lo tercero, nadie tiene el derecho a hablar digamos, en forma masificada por los muertos. Cada víctima tiene derecho a su propia voz, a su propio relato. Si quisieran hacer algo verdaderamente serio, verdaderamente estético y conmovedor, deberían empezar por hacer un periodismo emotivo, donde las víctimas tengan derecho a contar sus relatos tenebrosos, porque es a través de la palabra que ellos pueden también exorcizar una serie de dolores que no han podido contar ni siquiera en los confesionarios, porque en las novelas que hemos leído hay padres que ya les dicen: si viene con cosas de muerte, por favor vaya a otra iglesia, ¿sí? Me parece una cosa terrible, que ya ni siquiera a las víctimas les permitan en los confesionarios poder espetar su dolor a través de la palabra. Quitarle la palabra es verdaderamente terrible. Y creo que hemos coincidido todos esta tarde en una cosa: las víctimas tienen derecho a ser consideradas como universos únicos y complejos, cada uno de ellos. No se pueden masificar, no se pueden hablar en datos estadísticos, 4.780 víctimas, eso no es nada. El dolor de una niña que vio morir a su padre, que le pegaron 3 kilos, es un dolor irrepetible, y no se puede permitir que ese dolor se masifique. Otra pregunta. Bueno, gracias por estar acá. Esta es una de las partes de los eventos del Instituto de Estudios Humanitarios que es más artísticos, donde tratamos de acercar
al arte, y que es interesante anotar que en el ámbito humanitario resulta ser difícil justificar, incluso desde los actores humanitarios, el trabajo con universidades. Y es aún más difícil explicar, ¿no?, y justificar el trabajo con artistas y el trabajo cultural. Entonces me pongo a reflexionar un poco sobre qué es el sentido del trabajo humanitario y cómo se puede relacionar a lo que ustedes nos han expuesto esta noche. Entonces yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes, tomando en cuenta pues la prioridad que tiene la acción humanitaria en trabajar con priorización de la víctima, con principios de neutralidad, humanidad y imparcialidad. Primero, si a ustedes les interesaría tener este descriptivo al lado de su trabajo. Y segundo, si ustedes creen que a través de lo que ustedes hacen se consigue, pues primero, salvar vidas a corto plazo o a largo plazo, y también permitir a personas vivir con dignidad. Gracias. Yo respondería eso con una sola palabra: educación. Y eso es lo que menos le interesa a los gobernantes de este país, de educación. Es decir, si nuestros gobernantes estuvieran interesados en eso, en este problema de Colombia, habría, por ejemplo, más financiación para las universidades, ampliarían la cobertura en los colegios, capacitarían más a los docentes. Es que yo estoy en el recorrido, como decía, el departamento a los docentes, y ¿qué puede ser un docente que el gobierno le pague 900.000 pesos? 900.000 pesos. El desestímulo para esta persona es ir allá y repetir algunas cosas de un libro y no más. Pues yo creo que la educación, con eso haríamos la gran revolución, pero es que al Estado no le conviene que el pueblo se eduque. Entonces, para ellos es mejor, ¿sí?, patrocinar esa miseria, ¿sí?, con lo más inmediato, que se llama Familia en Acción. A nosotros, Familia en Acción, eso es una cuestión humillativa para el ser humano en Colombia. Ponerlo a hacer filas interminables, 2 o 3 días esperando para quitar los datos allí, para que le den 100.000 pesos al mes. Con eso se abrirían escuelas en los sectores marginales. Se atendería a una población urgida de educación, con libros, con todo, para que ese niño desplazado, carente de educación, con el peso, como decía el profesor Mario ahora, con el peso del drama de ver matar a su padre o a sus hermanos, ¿qué le va a gustar estudiar? Ese muchacho lo que aspira es crecer para matarlo, pero la educación yo creo que es lo único, pero pues este país no está interesado en eso. Al contrario, está fomentando la violencia con las familias en acción. ¿Y la violencia cuál? De que las familias tengan más hijos para reclamar más dinero y aventarlos al mundo aquí, aguantar hambre, que la población crezca y no pueda educarse. Este gobierno nos metió un empuchado con la reforma de la ley 30, prohibido en
en las escuelas oficiales pedir libros. Es decir, a largo plazo, este gobierno condenó a que estas personas, a estos niños de los colegios oficiales, no puedan entrar a la universidad porque quedan leídos. En 11 años de estudio, ¿qué pueden leer? De esa manera, privatizó la educación, privatizó la lectura. Digo que los niños, lo único que pueden leer son los niños de colegios privados que tienen derecho al libro. El niño del colegio oficial no tiene derecho al libro. Entonces, yo te lo diría de una simple: la educación. La educación. Eso no tenemos. Nivel personal creo que puedo decir como que esta palabra que usé yo en mi presentación como humildad. Yo siempre trato de no olvidar mi humildad, que soy uno humano haciendo un arte. Pues arte es así, no hay nada más que eso. Es un acto muy inocente, pero creo que no puedo decir que tomar fotografías con niños ayuden a situación de guerra, ¿no? Pero yo también creo que lo que falta en esta conversación o lo que falta en el nivel académico es tal vez como una nueva marca de pensamiento o nueva serie de idiomas o vocabulario, ¿no? Para poder ver qué afecto podemos expectar de esta intervención artística. Porque sí, yo he hecho esta intervención artística y después cómo vamos a medir que sí funcionó o si no funcionó. Y yo mostré ¿cómo se llama? Investigación psicólogo, tratando de medir si su psicología se mejoró con números, todo, ¿no? Pero no funcionó tampoco. Y ese es muy gringo para mí, ¿no? Este marca de psicología, pero creo que deberíamos que encontrar otra serie de vocabulario que puede incluir esta ambigüedad que siempre viene con arte, ¿no? Porque arte es muy subjetivo y cada quien tiene otro tipo de impactos, ¿no? Entonces, pero yo creo en el fin de día que impacto de este trabajo que hago, y las dos maneras, porque yo he hecho cosas muy largo en Tailandia, siempre todavía he seguido mi proyecto de tomar fotografías, ¿no? Ya tenemos de 12 años, ¿no? Y tiene otro tipo de función allá, y por ejemplo en Colombia o en San Diego hemos hecho cosas más intervención artístico mucho más corto, que también tiene otro tipo de función, porque a veces si estás allá siempre no funciona autosuficiencia. A veces es importante que demostrar otro punto de vista, y ese nada más que ese para cambiar